Obvio que estoy contento. Viva, carajo. Aparte, ¿cómo no estar contento ante tanto error tipo 2, no? Seguir haciendo todo mal y que salga bien, así es que más que contento. Bueno, mi conferencia es sobre nuestro enemigo, el Estado. Y que tomemos conciencia que la batalla es contra los colectivistas, contra los adoradores de la religión del Estado. Básicamente, lo primero que hay que entender es, el Estado se financia con impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el origen de la palabra. Impuestos. Nada de bueno de ahí puede salir. Los impuestos se crearon para cuando un reino dominaba a otro, le ponía las cargas. Impuestos. Es decir, que es un acto violento. Por eso yo suelo usar esto con un ejemplo, que es, suponga que ustedes están en su casa, viene el vecino y le golpea la puerta y dice, che, dame la mitad de tus ingresos. Usted le dice, ¿qué te pasa? Se va. Al otro día vuelve su vecino, le dice, dame la mitad de tus ingresos. Pero te dije que no. Dice, no, pero acá hay un papel que dice que me los tenés que dar. Dice, ¿quién lo firmó? Yo. Obviamente lo van a sacar a patadas por poco. Al tercer día vuelve su vecino, les golpea la puerta, les dice, dame la mitad de tus ingresos. Te dije que no. Dice, acá hay un papel que dice que me lo tenés que dar. Me importa un rábano. Y aparece un grandote tipo Shaquille O'Neal y dice, ¿se lo das? Pongan esto como a ustedes se les dé la gana, pero es un robo. Los impuestos son un robo. Por eso, digamos, a mí siempre se me viene muy a la mente un coloquio de ideas donde estaba Vidal y le estaban haciendo un reportaje que más que nada era una tirada de centros todo el tiempo, y ella agarra y dice, yo les digo que arriesguen. ¿Y por qué no arriesgás vos, hija de puta? Digo, porque es fácil pedir que arriesguen los otros, los empresarios que se juegan todo el día el pellejo. Ella vive de una fuente coactiva llamada impuestos. El segundo punto que hay que entender es, hay toda una discusión de los economistas que dicen, no, bueno, porque en realidad vamos a cobrar este tipo de impuestos, el otro. Me importa un rábano. A mí lo único que me importa es cuánto me saca el Estado. Digo, el tipo de instrumento que utilicen me da lo mismo. Es decir, me importa un rábano, a mí lo que cuenta es cuánto se lleva de mi bolsillo. No hay un impuesto más eficiente, menos eficiente, nada que vaya contra la libertad, nada que vaya contra la propiedad, nada que vaya contra el propio hecho de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Puede ser bueno. Es decir, entonces, digamos, siempre el impuesto es malo y me importa poco si es más o menos eficiente, porque de última lo que le puede parecer más eficiente al Estado, quizás es bárbaro para mí para poder eludirlo o evadirlo. Entonces, no importa, acá lo que importa es cuánto nos saca de lo que generamos, porque el verdadero enemigo es el Estado. La verdadera división de la sociedad es entre los parásitos, ¿sí?, que viven del Estado, que viven robándole al resto, y los que nos rompemos el orto laburando para pagar la cuenta de esto. El otro punto es, ¿cuál es el interés de los políticos? Porque dicen, no, nosotros estamos preocupados por la gente. ¡Mentira! Es mentira, no les importa un rábano. Es decir, si ustedes creen que algún político se va a ocupar de ustedes, discúlpenme, pero se los voy a decir, el que cree eso es un pelotudo. Lo único que les importa es estar en el poder para afanar y vivir de nosotros. Es lo único que le importa. Por eso siempre menciono un caso que a mí me parece emblemático. Al Capone. Al Capone para mí es un héroe. Porque viene un señor desde la poltrona y se sentó diciendo arrogantemente, no, porque tomar alcohol está mal. Ese señor, que desde la poltrona se le cantó eso, ¿sí?, lo que hizo fue romper el mercado, romper las transacciones voluntarias. Entonces, ¿qué había? Había gente que podía producir alcohol y había gente que lo quería tomar.
El gran Al Capone lo que hizo fue unir esas puntas. Y claro, como tenía el pelotudo de Helios Ness corriéndolo por todos lados, evidentemente, bueno, el negocio era muy riesgoso. Como todo negocio muy riesgoso, obviamente tenía un retorno importante. Obviamente que eso que generaba, que había gente que quería entrar y hay gente que, digamos, no querían que entre. Entonces, ¿cómo lo resolvían? A los tiros. Entonces, digamos, por culpa de una regulación estúpida, ¿sí? Al buen señor Al Capone, digamos, se lo tildaba de traficante, asesino, ¿sí? Digamos, un montón de cosas, todo por culpa del Estado, porque, digo, hoy no se mata a nadie por estar comprando y vendiendo alcohol. Sin embargo, el señor Al Capone, que era un traficante, según el Estado, que era, digamos, un asesino, terminó yendo preso por no pagar impuestos. Es decir, la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Entonces, no. Entonces ahí aparecen dos problemas con lo que es la presencia del Estado. Digamos, cuando el Estado interviene se producen dos tipos de daño, lo que se llama un daño directo y un daño indirecto. El daño indirecto es ustedes tienen el fruto de su trabajo, no lo pueden aprovechar porque se lo está sacando otro tipo. ¿Sí? Y entonces hay un montón de transacciones que ustedes querían hacer con esa plata y que ahora no la van a hacer porque se la sacaron del bolsillo. Eso es un daño directo. Es como este profesor, digamos, que me tocó lidiar en el programa de Novarecio. Claro, si llega a ganar el concurso del profesor del año, cobra un palo verde y le saca, y dice, él que estaba con el Estado presente, dice, y sí, pero me sacan $350.000. Bienvenido al club. Pero no solo eso. Dice, bueno, yo lo que pido es que esos $350.000 vuelvan al colegio donde él está. Como si el Estado va a hacer lo que vos querés. Justamente, pobrecito. O sea, pero aparte, digo, es muy interesante porque él, digamos, tanta caridad, digamos, y tanto rol del Estado y todo eso. Bueno, si tanto le gustaba, le quedaban todavía $650.000 para poner de él. Ah, no, pero siempre es muy fácil ser generoso con la ajena. Digamos, y el otro punto es, cuando ustedes hay esas transacciones que querían hacer y no las están haciendo, se producen también lo que se llaman daños indirectos. O sea, si yo quiero vender mi casa para comprarme otra casa y no me dejan vender mi casa, no voy a poder comprar la otra. Eso es lo que se llama el daño indirecto. Lo otro que tenemos, ¿sí? Entonces es que lo que hay que hacer es minimizar el tamaño del Estado. Y ahí básicamente tenemos tres corrientes de liberales o libertarios. Está lo que llaman los liberales clásicos, que admiten un conjunto de regulaciones al sistema, admiten la presencia, por ejemplo, de educación, digamos, financiada de algún modo coactivo, admiten sistema de salud como en algún modo coactivo, digamos, admiten la seguridad, admiten la justicia. Después están los minarquistas, donde lo único que aceptan es seguridad y justicia. Y después están los anarcocapitalistas, ¿sí? Que son los que odian al Estado. Digo, para los que tengan alguna duda, filosóficamente yo soy anarcocapitalista y soy, digamos, minarquista de corto plazo, donde creo que la solución de largo plazo es el anarcocapitalismo, porque lo que hay que entender es que el liberalismo clásico tiene un defecto de origen, aun cuando fuera minarquista. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo estoy pidiendo que el Estado me dé seguridad y justicia, y le estoy pagando impuestos, sí, y supuestamente lo quiero para que me proteja la propiedad, y lo primero que estoy haciendo es dejar que me violente la propiedad, con lo cual es una inconsistencia. Por ende, digamos, lo que hay que comprender es que el camino es hacia el anarcocapitalismo, es decir, una sociedad guiada por el orden espontáneo, donde el Estado que tenemos hoy no es ni más ni menos que una solución tecnológica que, con el correr del progreso tecnológico, podríamos eliminarla. El otro tema es las formas de intervención. La forma de intervención del gobierno siempre es violenta, siempre. Hay tres tipos de violencia. Está lo que se llama la violencia autística. Bueno, esta fue la forma, por ejemplo, en la cual se implementó el régimen comunista en Rusia. Es decir, si les gustaba, bien, y si no les gustaban, los mataban.
Digo, de hecho, ese régimen asesino siempre se aplicó de la misma manera, por eso tienen en su haber 150 millones de muertos. O sea, un sistema asesino. El segundo tipo de violencia es lo que se llama la violencia binaria, y ahí básicamente lo que se destaca siempre es el cobro de impuestos, que ya vimos con el ejemplo que es un acto violento, pero también, digamos, el gasto público es violencia binaria. ¿Por qué? Porque cuando el sector público cobró impuestos y decide gastar, lo que empieza a hacer es modificar los precios relativos de la economía. Entonces, cuando está modificando los precios relativos de la economía, va a estar favoreciendo a algunos y va a estar perjudicando a otros. Es decir, va a estar haciendo que a algunos le vaya bien y a otros los está mandando a la quiebra. Y lo hace discrecionalmente desde un escritorio, lo cual es profundamente violento. Y como si eso fuera poco, no solamente produce daños en la asignación de recursos de hoy, sino que además produce daños intertemporales, es decir, termina afectando el crecimiento de largo plazo. Termina haciendo que se asignen mal los recursos, terminamos estando todos peor. Es decir, que entonces no solo, digamos, que está mal, digamos, porque, digamos, me sacan la plata del bolsillo, digamos, que me la gané yo laburando y no la puedo disfrutar, sino que además, sí, cuando entra a gastar en el mercado también hace daño. Es decir, no tiene nada bueno. Y el tercer tipo de violencia es lo que se llama la violencia triangular. Ahí, por ejemplo, digamos, un caso de violencia, ¿cuál es? El control de precios. Es decir, quieren un ejemplo reciente. El ejemplo reciente es, por ejemplo, el cepo en la época del kirchnerismo. Y tiene varias cosas interesantes el cepo. No, porque ahí había gente que quería comprar y no podía, y había gente que quería vender y no podía. O si vendía, lo tenía que hacer al precio, digamos, que determinaba el Estado, o sea, con una pérdida. Fíjense que ahí está claro el daño que se producía. Pero, además, el kirchnerismo no solo controlaba el precio. Como había un bruto exceso de demanda y no tenía para abastecer, digamos, en términos de pérdida de reservas, esa demanda, ¿qué hizo? Puso un control de cantidades. Entonces, ustedes tenían control de precio y control de cantidades. Fíjense esto, porque ustedes lo que tenían era un bruto exceso de demanda de divisas. ¿Y eso qué hacía? Generaba un exceso de oferta en todo el resto de la economía, con lo cual, por ejemplo, en el mercado de bonos implicaba bonos bajos, o sea, precio de los bonos bajos, con lo cual la alta tasa de interés. Eso implicaba, digamos, que la demanda se retraía, con lo cual generaban exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual la economía no crecía. Generaban un exceso de oferta en el mercado de trabajo, con lo cual los salarios reales tenían tendencia a la baja. Con lo cual, ¿cómo lo arreglaba el kirchnerismo? Contratando empleado público, con lo cual nos metió 1,5 millones de parásitos adentro del Estado, al cual además ahora le tenemos que pagar el sueldo, ¿sí? Con lo cual nos siguen desangrando impuestos, ¿sí? Con lo cual, digamos, y como además no le daban las cuentas, los financiaba con emisión monetaria y generaba una pelota de dinero, sí, que para que no se convirtiera en inflación, vendieron 23.000 millones de dólares a futuro. Es cierto que este es un gobierno de inútiles, pero el otro era un gobierno de hijos de puta. Ahora bien, habrán visto que siempre, nunca falta el boludo buenintencionado que dice, no, pero el Estado puede gastar bien. ¡Bullshit! ¡Nunca gasta bien! ¡Nunca! Es decir, ya les quedó claro que la sacan por la fuerza, que es un acto violento, que tiene daños directos, que tiene daños indirectos, que es un montón de porquería. Pero aún así, digamos, no, pero puede gastar bien. ¡No! Friedman decía, hay 4 formas de gastar. La primera forma de gastar es gastarla de uno en uno mismo. Es decir, ¿qué mejor que uno mismo para maximizar beneficios? Si acaso, digamos, uno sabe bien lo que le costó ganarla, sabe bien lo que quiere, con lo cual nadie puede hacer mejor que ustedes esa operación. Tienen todos los costos internalizados y conocen todos los beneficios. Es más, miren el caso ridículo. Supongan que a ustedes le ponen un agente fiscal al lado para que gasten lo que ustedes quieren gastar. Aún así van a estar peor. Porque no es gratis, le tienen que pagar, con lo cual van a estar peor. La segunda forma de gastar es gastar la de ustedes en otros. Son los regalos. ¿Qué trata de hacer uno con el regalo? Y quedar bien gastando lo menos posible.
Es decir, minimizan el costo, pero pero de vuelta, de última la están haciendo con la propia. La tercera forma de gastar es gastar la de otros en uno mismo. Entonces, siempre pongo el ejemplo de los ejecutivos de las firmas. Los ejecutivos de la firma, cuando viajan pagado por la firma, no viajan en ejecutiva, viajan en primera. Ahora, cuando viajan con la familia para irse de vacaciones, ahí van todos en turista. Es decir, siempre es fácil gastar de la del otro. Algo así como, ya la dije alguna vez, con el culo ajeno somos todos putos. Entonces, ahí surge con claridad cuál es la peor forma de gastar. No hay nada peor que gastar la plata de otros en otros. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es decir, eso que mal llamamos estado del bienestar debería llamarse estado del malestar. Miren qué cosa tremenda. Hace cosa de un mes, al señor Larreta se le ocurrió hacer unos festivales en mi barrio. O sea, yo como pelotudo pagando impuestos como un idiota para que el señor pusiera unos espectáculos de mierda que a mí no me gustaban, ¿sí? Pero lo pagaba con la mía y yo además me tenía que bancar el ruido. Encima lo hizo día de trabajo, era el jueves a la noche. Yo al otro día laburo, claro, pero él lo hizo para los zurdos vagos de mierda que quiere conseguirle el voto, ¿sí? Entonces, claro, si total eso no labura nada. Viste que los socialistas quieren todo de lo tuyo, menos tu laburo. El otro problema que tenemos es la corrupción. Entonces es interesante el tema de la corrupción, porque ahora están todos entusiasmados, es buenísimo, pasan cosas en Argentina que son fabulosas para ver la calidad de mierda de algunas personas. Dicen, ¡qué bueno! Ahora esta vez van presos los empresarios. Les aviso que todavía políticos no fueron muchos presos, ¿no? Muchos no hay, respecto a los que debería haber. Pero están contentos porque van a meter preso a empresarios. Es una locura. Eso significa que no entienden un carajo. Porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque supongo que ustedes tienen una empresa y tienen un empleado corrupto. ¿Cómo sería un empleado corrupto? Alguien que está, por ejemplo, en el departamento de compras y compra más caro para llevarse una tajada. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes están teniendo un mayor costo que el que correspondería. Esto significa que podría entrar otra empresa a su mercado y vender el mismo producto a un mejor precio o de mejor calidad, o las dos cosas, con lo cual ustedes irían a la quiebra. Por lo tanto, el propio proceso de mercado, si ustedes no saben cuidarse de la corrupción, van a ir a la quiebra. Por ende, el sector privado también tiene los mecanismos por los cuales, sí, para cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque le duelen el órgano más sensible de todo, que es el bolsillo. Ahora, ¿cuál es el problema con el Estado? El problema con el Estado es que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga las cosas bien o haga las cosas mal, esa fuente sigue estando ahí. Entonces, fíjense lo que pasa. Básicamente, cuando aparece el Estado, ustedes ahí tienen un problema porque hay algunos empresarios que descubren que es mejor hacer negocio con el político chorro, jodiéndole la vida a los trabajadores y a los consumidores, que compitiendo con precios más bajos o con productos de mejor calidad. Es decir, mire, esto es muy fácil. Ustedes pueden detectar muy fácilmente a un empresario. Plantéenle los temas del libre comercio. Usted le dice, no, mire, la verdad que para poder ser competitivos y no estar arruinando los salarios,
que además eso hace que se vuelvan caros los alimentos y se multipliquen los pobres, lo que habría que hacer es bajar los impuestos. ¿Y qué le contesta el empresario? No baje los impuestos. ¿Por qué? Porque a cambio de eso, ¿qué pide? Pide protección. Entonces ahí, digamos, no compite, tiene asegurada la quintita y paga salarios de morondanga y tiene un producto de morondanga. Lo hacemos hace 80 años, así estamos, cada vez más pobres. De ser el quinto país más rico del mundo, somos 65. ¿Sí? Después hay otro tipo de empresarios que no les queda otra que tratar de esquivar al fisco, tratar de esquivar a los corruptos. Es decir, son tipos que viven a la defensiva, tipos que en lugar de ver cómo servir al prójimo con de mejor calidad o mejor precio, están preocupados a ver cómo hacen para cumplir con el fisco. Es decir, siempre me viene a la cabeza mi amigo Lázari, tiene 21 vencimientos impositivos a lo largo del mes, en 22 días hábiles, vive pendiente de pagarle al parásito, una locura. Entonces, pero eso no queda ahí. Aparece el funcionario público y descubre que con una regulación o con algún tipo de artilugio puede mandar a la quiebra a una empresa. Entonces se fomenta más corrupción. En definitiva, lo que hay que entender es que la corrupción es inherente a la existencia misma del Estado. Bien, entonces ahora vamos a cosas que a mí me divierten mucho, que es la discusión entre el socialismo y el capitalismo. Siempre digo, como preludio a todo esto, diría que básicamente, que sería lo más interesante, es los zurdos son el club de las porongas cortas. Porque el punto es, ¿quién va a clamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que la tiene grande no pide amputación. Entonces, cuando uno entiende eso, esto se va acomodando mejor en la cabeza, donde básicamente el gran problema que tiene el socialismo es parte de una teoría del valor errada, que es la teoría del valor trabajo. Vendría a ser como que las cosas valen según la cantidad de trabajo que tienen incorporada. Y eso la verdad que es una pelotudez del tamaño de una casa, para ser elegantes. ¿Por qué? Porque supongan lo siguiente, no sé, porque es equivalente a sumar costo. Entonces yo siempre hago el ejemplo de que suponga que yo llego acá y nadie toma vino. Digo, bueno, ¿qué hago? Me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, todo. Y como además soy el único que va a vender vino acá, les cargo un bruto margen. Sucede que estamos en una sociedad de abstemios. Les pido por favor que sean educados y ordenados en lo que me van a decir que tengo que hacer con la botella, pero está claro lo que tengo que hacer. O sea, raro es que no haya aumentado todavía la demanda de vaselina. El segundo problema es, si ustedes las cosas tienen un valor objetivo, que es la cantidad de trabajo, no tiene incentivo a hacer intercambios. Porque si tuviera más trabajo, el que tiene más trabajo incorporado no estaría dispuesto a dárselo al que tiene menos, con lo cual solamente podrían intercambiar cosas que tienen la misma cantidad de trabajo. Con lo cual la cantidad de intercambio sería muy, muy chiquitita y la verdad que es casi imposible de encontrar semejante similitud. Pero no solo eso, fíjense que además, a partir de ahí sale la teoría de la explotación. ¿Por qué? Porque en realidad si ustedes tienen ganancia, entonces claro, si es ganancia, eso es la plusvalía. Entonces, claro, eso lo están explotando, al trabajador, porque lo generó el trabajo y eso tendría que estar totalmente tomado por los costos. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque cuando uno mira el progreso tecnológico, sí, el progreso tecnológico siempre ahorra trabajo. O sea que, en el fondo, o los capitalistas son unos pelotudos, que generan progreso tecnológico cuando podrían seguir explotando a la gente, o la otra, ¿no? O son benefactores porque entonces bajan la explotación. Sin embargo, el surdería está en contra de la tecnología. ¿Sí? Entonces, otra cosa que uno ve, por ejemplo, es el tema de la igualación de las ganancias. Y eso tampoco tiene sentido.
Porque para eso entonces tendrían que tener todos los bienes la misma cantidad de trabajo. Y si hay algo que se conoce es que existe, digamos, distintas posibilidades tecnológicas aún para producir el mismo bien. O por ejemplo, miren qué ridículo, ¿no? Suponga que efectivamente las cosas se determinaran por los costos. No habría quiebras. Es decir, con lo cual, el primer gran problema que tiene el socialismo es que parte de una teoría del valor que es una estupidez. Y eso, digamos, ya había sido revertido en parte por Menger en un trabajo de 1871 que se llama Ley de Imputación de Menger, después se llamó, que quiere decir que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Entonces, cuando ustedes empiezan a entender eso, empiezan a funcionar, entender cómo funciona el mundo. Obviamente que el remate final, digamos, a Marx se lo dio von Bauer, y una vez esto se lo plantea un zurdo, me dijo, no, el problema es que como von Bauer cuando lo leyó a Marx no lo entendió. En realidad, el que no lo entendió a Marx fuiste vos, porque si alguien entendió el capital, no sería comunista, sería capitalista. Entonces, el punto es cómo es entonces la teoría del valor, digamos, en un mundo no tan brutal como el de los socialistas con esa teoría estúpida, que es básicamente la teoría de la distribución, ¿sí?, que surge de la teoría del valor subjetiva. Básicamente los precios van a estar determinados por las preferencias y por la escasez. Y así, en función de eso, lo que ustedes van a tener es que la distribución del ingreso va a estar ligada a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un trabajador, ¿qué va a recibir? El valor del producto marginal de trabajo, es decir, su productividad marginal multiplicado por el precio. En el precio entran las preferencias y la escasez y la productividad. Es decir, que si ustedes hacen un bien de mejor calidad, donde sirven al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y además son productivos, se van a llenar de guita, pero se van a llenar de guita porque son ¿qué? Son un benefactor social, son una máquina de generar riqueza, son una máquina de prosperidad. Entonces, digo, eso es lo que determina en el capitalismo el éxito. Entonces, ahí, digamos, hay otros problemas, o sea, uno es, por ejemplo, el tema de la torta, ¿no? Entonces, digo, claro, en la estupidez esta del teoría del valor trabajo, todo parece que, digamos, había una torta, y eso, digamos, el salame de John Stuart Mill dijo, no, porque la producción es independiente de la distribución. No, justamente una de las cosas que demostró Hayek es, primero, que ustedes no son fenómenos separados, son parte del mismo fenómeno, y la verdad es que si ustedes no van a sacar los réditos del trabajo que ustedes van a hacer, van a trabajar menos, hay un problema de incentivos, con lo cual, eso lo que va a hacer es que la torta sea cada vez más chica. Por eso, digamos, los países socialistas cada vez se hunden más, cada vez son más pobres. Quieren un buen ejemplo reciente. Miren Venezuela, tienen un palo verde abajo de cada individuo. No tienen para morfar, no tienen para limpiarse el culo. Entonces, ahí está el gran problema. Y además, el mercado es un proceso un proceso de descubrimiento, decía Hayek. Entonces, claro, porque ustedes pueden, cuando viene el boludo de Piketty y dice, no, porque la heredera de Peugeot. Me importa un carajo lo que heredó, porque hace 3 modelos malos y va a la quiebra. El capital no viene determinado por quién lo pone del lado de la oferta. Lo determina el consumidor decidiendo a quién le compra. Y al que no le compra se va a la quiebra. Por eso el tema ese de la herencia se lo pueden meter en el orto también. Y después vienen con el tema de los impuestos progresivos. Fabuloso, impuestos progresivos. Pregunta, ¿cuántos están dispuestos a aceptar el trato desigual frente a la ley? Exacto, hay que ser un hijo de puta para eso. ¿Por qué? Porque en realidad, y eso es lo que proponen con la mierda esa de los impuestos progresivos, porque es para aquel que gana más plata, cargarlo con una carga fiscal adicional, una más que proporcional. Es decir, lo tratan desigualmente frente a la ley. O sea, lo cual es una salvajada. Entonces, no solo que lo roban mediante los impuestos, lo cual es un robo, lo cual es un acto violento, sino que además tratan desigualmente a la gente frente a la ley. ¿Por qué? Porque cuanto más exitosos son, es decir, cuanto más sirven al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, y el mercado los hizo un héroe, van a venir los zurdos y los van a castigar. Es decir, es el mundo del revés.
por eso nunca funciona esa mierda del socialismo. Claramente que no va a funcionar, no funciona nunca. Entonces, no solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, castiga el proceso de acumulación de capital. Y si ustedes invierten menos y hay menos capital, sí, la productividad va a ser menor y los salarios van a ser más bajos y van a tener una economía mucho más miserable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, veo que nos habíamos cambiado el gozo. Yo, digamos, voy a hacer dos ejemplos para ver por lo importante que es además el tema de los intercambios voluntarios. Siempre cuento el caso de una sociedad que les encanta el fútbol. Y hay un peticito así que la gasta. Se llama Messi. Ahora, claro, digamos, si yo lo tengo a Messi en el equipo, seguramente voy a salir campeón. Entonces todos quieren tenerlo a Messi. Entonces Messi dice, ok, todos quieren tenerme a mí. ¿Qué dice? ¿Yo quiero más plata? Es obvio. Entonces, en ese contexto, dice, bueno, yo me quiero llevar 2 recaudaciones de estadio. Con lo cual, aquel equipo que lo contrate a Messi va a tener que duplicar el precio de las entradas. En ese contexto, los únicos que están dispuestos a pagar por eso son los catalanes. Entonces va y juega en el Barcelona. El Barcelona va, juega, gana, les gana todo, les pega un baile de novela. Es más, digamos, frente a semejante fiesta, van y todos se pasean en paños menores, en traje de Adán, en Madrid, digamos, fruto de haber ganado y haberlos aplastado y humillados a lo largo de toda la liga. Ahora, digo, no va a faltar el pelotudo que mire y diga, pero miren qué desigual es la distribución. Messi un montón de plata, después viene el equipo del Barcelona con sus directivos, después vienen todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Entonces dice, no, mire lo que gana Messi respecto al resto de los catalanes. Esto es injusto. La pregunta es, pelotudo, ¿se te ocurrió pensar la felicidad que derivaron todos los catalanes de haberse hecho toda esa fiesta? Segundo, cuando quieras redistribuir, digamos, vas a afectar los incentivos. Fíjense lo que le pasó al Real Madrid, se le fue Ronaldo. Ahora no gana, ahora están todos a las puteadas. Miren cómo les cayó el bienestar. Claro, pero eso no entra en las cuentas nacionales. Eso no entra en el cómputo de la felicidad. Consecuentemente, se están olvidando una parte. Acá lo que importa es que todos los intercambios fueron voluntarios. Claro, obviamente, si ustedes le preguntarían a un hincha del Barcelona si quisieran para ver el mismo espectáculo pagar una entrada más barata, y sí, es obvio. Pero con la entrada más barata no pagan ver a Messi. Entonces, cuando ustedes se meten con eso, que surgió de intercambio voluntario, lo que van a hacer es dañar el sistema y van a estar peor. Ahora, yo les propongo otra sociedad. Subo al colectivo con mi amiga Cristina y ella se sienta obviamente a mi izquierda. Entonces sube un señor con los bolsillos reventando de dinero. Entonces eso a ella le produce una ira profunda. Básicamente porque le parece que es desigual la forma en la cual está distribuida la riqueza en ese colectivo. Entonces agarra un bate que hay en los colectivos para pegarle a las ruedas, y le pone el bate en la cabeza al señor, sin pensar si esa plata era para o no operar los ojos del hijo que se está por quedar ciego. Entonces agarra el bate y le dice, o me das toda tu plata o te rompo la cabeza de un batazo. El señor dice, yo quiero salvar los ojos de mi hijo, entonces lo que voy a hacer es bancármela, porque muerto no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hace? Le da la plata. Y suponiendo que Cristina no se la gasta en carteras, que no se la gasta en hoteles, que no se la gasta en zapatos, que no se la gasta en los zapatos de suela roja y lo hace pintar de negro para que no sepamos dónde los compró. Digo, al margen de todas esas cosas, supongamos que distribuye o redistribuye igualitariamente en el colectivo toda esa plata. ¿Alguien podría decirme que esta segunda sociedad, donde todos tienen lo mismo,
es más justa que la primera? Jamás, porque estuvo precedido de un acto violento, fue un robo. Entonces, digo, más allá de todo esto, sigamos. Lo que tenemos es los resultados. Seguí, porque, digamos, básicamente, aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que las reprimidas. Aquellas economías que son más libres tienen un PBI per cápita más de 8 veces más grande que el de las economías reprimidas. Aquellas economías que son más libres, el decil más bajo tiene un ingreso 11 veces más grande que el de las economías reprimidas, pero además es el doble que el ingreso promedio, con lo cual el que está en el decil más pobre del país libre está mejor que el 75% de la gente del país reprimido. Es decir, es mejor, ¿sí?, ser cola de león que cabeza de ratón, salvo que seas de los jerarcas comunistas, ¿no? Como sea Chávez y su hija que heredó, o Maduro, Castro y su hijo. Es más, los países más libres tienen 25 veces menos de pobres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces? Porque es un negocio para los políticos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es ir avanzando. Digamos, estos son temas de distribución del ingreso, la mentira de los nórdicos, todas las falacias socialistas, que por cuestiones de tiempo no las voy a presentar. Pero lo que hay que entender es esto. En primer lugar, una de las cosas que queda bien claro a la luz de los datos que acabo de contar es que el capitalismo es muchísimo más productivo. No solo que genera mucho menos pobres, distribuye mejor y además, no solo eso, tiene muchísimo menos pobres. De hecho, los pobres de los países libres están muchísimo mejor que el 75-80% de los ciudadanos de los países reprimidos. Es decir, con el tema de la productividad no hay con qué darle. El muro se cayó y aplastó a los zurdos. Y no se enteraron. El segundo punto es, además, que fue lo que vinimos discutiendo a lo largo de toda la presentación, es el único sistema del capitalismo que es justo, es el único que moralmente es justo. Porque, ¿cuáles son los valores del capitalismo? El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la propiedad privada, ¿sí?, la competencia, la no intervención violenta del Estado, la cooperación social, la división del trabajo, el premio al ahorro, el premio al esfuerzo, ¿sí? Y eso se deriva en ¿qué? Que ustedes van a ser exitosos en la medida que sirvan al prójimo con bienes de caridad a un mejor precio, es decir, que van a ser benefactores sociales. Y frente a estos valores están los valores de los zurdos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque se cargaron más de 150 millones de seres humanos con esa mierda del comunismo, que fue cuando se aplicó a pura esencia, porque me tienen las pelotas por el piso cuando dicen, no, Venezuela no es socialismo. Cada vez que aparece un caso donde fracasan, no, esto no es socialismo. No, claro. Bueno, digo, a ver, Cuba, comparemos Cuba contra lo que son, no sé, Panamá, digamos, o Puerto Rico. Comparemos lo que era Austria contra Hungría, lo que era la Alemania occidental contra la Alemania comunista, lo que había en Hong Kong comparado a la vieja China, ¿sí? Muchachos, está claro. Es decir, entonces, no solo que el sistema es más productivo, sino que además, ¿sí?, es moralmente superior. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York. En New York, digamos,
estaban, hasta que un hijo de puta se le ocurrió voltearle las Torres Gemelas, pero siguen teniendo un montón de cosas lindas. El puente de Brooklyn, pueden mirar el Empire State, pueden mirar la Estatua de la Libertad, pueden mirar el Guggenheim. ¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Eran cuadrados, grises, con ventanas chiquititas, sin luz, adentro era una podredumbre, los baños eran inmundos. Es decir, es más, miren lo que era el auto de mierda que tenían el Lada, la mierda que era el Dacia. En cambio nosotros tenemos la Ferrari, tenemos el Lamborghini, digamos, tenemos el Lotus, tenemos el Mercedes-Benz, digamos, tenemos el Bentley, digamos, tenemos el Rolls-Royce. Y ellos esas catraminas asquerosas. Además, nosotros inventamos la minifalda. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral, somos superiores en lo estético. No hay alternativa, somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ellos. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo!